Para iniciar este tema de la propiedad inmueble, debemos tratar también lo que es la clasificación de nuestros derechos, porque el derecho real de propiedad siempre es confundido con otro que es muy parecido, que es el derecho de posesión. Entonces vamos a iniciar, adelante por favor la diapositiva. Vamos a iniciar pues explicando cuál es el sujeto de la propiedad, cuál es el objeto de la propiedad, cómo se estructura este derecho de propiedad y así entender y evitar la confusión sobre nuestros derechos reales, ¿no? Que es la base para que nosotros entendamos cómo debemos tratar, ¿no?, la normativa que especifica cuándo aplicar determinada regulación sobre algunos bienes. La siguiente, por favor. Entonces, debemos entender que estos derechos que nosotros tenemos se dividen en dos, ¿no? El derecho real como tal, que es una relación que tenemos entre la persona con un objeto, llamado por el derecho romano cosa, y que hoy en día conocemos como bienes. En este derecho real vamos a encontrar una relación directa entre el sujeto y el objeto, ¿no? Pero no es cualquier objeto. Nosotros podemos tener una relación de derecho real con algunos, algún poco de la luz de la luna, no, ¿no? Estos bienes, estos objetos, tienen que tener o causar o generar un beneficio económico, un beneficio directo. Y además se establecen sin intervención alguna y estos se pueden rechazar también, ¿no? Y ya lo vamos a ir tratando a lo largo de la clase. Sin embargo, los derechos personales son aquellos que se dan entre dos personas, ¿no? Entre dos sujetos o más, ¿no? Son derechos de titulares que dependen de una acción, la acción que se genere entre estos sujetos, van a establecer justamente una relación obligacional, ¿no? Y dependerá de los acuerdos, las estipulaciones que se establezcan entre estos sujetos, ¿no? Y supone una obligación que no se puede abandonar, ¿no? Si nosotros firmamos un contrato, por ejemplo, de arrendamiento, pues yo debo cumplir con pagar una renta al arrendador y el arrendador me tendrá que ceder el uso de un bien. Por lo tanto, hay una obligación de dos personas, ¿no? Que uno le va a prestar un bien y el otro se va a comprometer a pagar esta renta, ¿no? Que encontramos en el derecho personal, un derecho obligacional, un derecho que genera este encuentro de dos sujetos que se van a relacionar para un fin, para un objetivo, porque buscan o necesitan contratar sobre algo, ¿ok? Siguiente, por favor. Ahora bien, respecto a estos derechos, ¿no?, que ya les había mencionado, estos derechos reales, vamos a encontrar que el derecho romano, como les había dicho, antiguamente lo conocía como cosas. Tanto así que ahora se confunden a veces en mis clases y me dicen, pero profesora, usted dice que las personas, ¿no?, pueden generar derechos obligacionales. Y usted dice que el derecho real es un derecho sobre cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué antes había ese denominado esclavo que sí podía ser sujeto de una venta, ¿no? Porque antes sí las personas se vendían, ¿no? Existía la esclavitud. Hoy en día ya no, ¿no? Eso es antiguo. El derecho real siempre se va a dar sobre cosas, objetos, bienes, no sobre personas. Si es un derecho que se aplica sobre una persona, ya no estamos hablando de un derecho real. Debemos tener en claro que el derecho real siempre va a tener una relación directa entre un sujeto y un bien, ¿no? Y que este bien va a generar justamente un beneficio económico o un desmedro económico. Y que esto, a su vez, va a afectar en la circulación de la riqueza. Siguiente, por favor. Entonces, esta relación directa e inmediata se va a dar respecto a algún bien. Por ello, la propiedad
es el derecho real por excelencia, ¿no? Es un poder jurídico pleno. ¿Sobre qué? Sobre una cosa, sobre un objeto. Es decir, es un poder total que tiene una persona sobre un bien. ¿Con qué fin? Con el fin de someterlo a nuestra voluntad, a lo que nosotros necesitamos. Siguiente, por favor. A la utilidad que le vamos a dar a ese bien, a para qué queremos ese bien, ¿no? Y la propiedad en sí, que es un derecho real por excelencia, es el poder jurídico que a su vez nos va a brindar esta seguridad jurídica que buscamos. Como ven aquí en la imagen, hay personas que están con su título de propiedad, ¿no? Algunos no conocemos un título de propiedad, algunos nunca hemos visto un título de propiedad. ¿Por qué? Porque la adquisición de esa propiedad viene de otra forma a nosotros, porque la propiedad no solo la podemos adquirir por el reconocimiento de una entidad que te da un título de propiedad, sino la propiedad también la podemos adquirir por una adjudicación, por la compra-venta, por una herencia, por una donación, por una sucesión testamentaria. Entonces, ese derecho de propiedad puede venir de diferentes formas hacia nosotros. Puede venir de muchos tipos de contratos que vamos a ir analizando a lo largo de la exposición, ¿no? Y que seguramente es un tema que les inquieta. En alguna oportunidad tuve la suerte de conocer la oficina registral de Ayacucho porque trabajé allá, ¿no? Y tuve una experiencia que siempre la comento porque pienso hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde llega la preocupación de una persona por tener lo suyo, ¿no? Por tener su propiedad. Esta señora, ¿no? A quienes nosotros les llamamos la mamita, ¿no? Porque característica de una mamita es que viene con su atuendo, ¿no? De la región, ¿no? Y que son quechohablantes. Llegó, tendió su manta en el piso de la oficina y comenzó a tratar de explicarme su problema llorando, ¿no? Por suerte, teníamos cerca a nosotros personal de la oficina de COFOPRI, que eran quechohablantes, y me explicaba lo que le había pasado a la señora, qué le había sucedido, que la señora pues decía que le habían robado ese título de propiedad que ustedes ven en pantalla, ¿no? Ella en quechua me explicaba que alguien había entrado y le había robado su título de propiedad y que por eso había perdido su propiedad, ¿no? Lo mismo pasa ahora con otras personas que pierden su escritura pública y piensan que ya están en riesgo porque perdieron el instrumento con el que se les otorga esa propiedad. Pero no, esos títulos forman parte de nuestro archivo registral. Como ustedes saben, yo soy registrador público y nosotros, una vez que calificamos un título, una vez que lo evaluamos, podemos tener varios pronunciamientos. El primer pronunciamiento podría ser que yo encuentre en la calificación de ese título un obstáculo, ¿no? Y al encontrar el obstáculo, lo observe, porque tiene un defecto subsanable, ¿no? Entonces yo puedo observar el título y decir, sírvase subsanar porque se ha encontrado este defecto, ¿no? O podría ser que en mi calificación decida liquidar el título, ¿no? Y liquidar, ¿qué quiere decir? Que falta pagar un monto, ¿no? Por lo tanto, se liquida para que paguen ese monto que falta pagar. O puede suceder, ¿no?, que hay otro título en trámite que es anterior al que yo estoy calificando, que se relaciona con el que yo estoy calificando y que podría afectar la finalidad del contrato que yo estoy calificando. Entonces, muy buena acotación, Ana Verónica. Entonces, ahora te explico, ahora te respondo tu comentario. Entonces, esa calificación, ¿no?, que yo hago, al encontrar que hay otro título en trámite, tengo que suspenderla. Entonces, se suspende hasta que se califica ese título anterior al mío, porque es incompatible. Si fuera un título que no es incompatible, sí yo podría calificarlo, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente sesión más a profundidad, pero lo que quiero explicarles es que
Si yo lo inscribo el título, que sería lo óptimo, que no tiene ningún defecto, que no hay ningún título en trámite, que todo está bien, ya pagó todo, yo lo inscribo. Y al inscribirlo, estos documentos van al archivo. Ahora, ¿por qué respondo ese comentario? Porque se va al archivo registral. Tú sabes que el registro de predios nace en 1888. ¿Te imaginas qué pasaría si esos instrumentos de 1888 los hubiera tenido la parte interesada? Si hubiera habido un incendio, si hubiera habido un desastre natural, o falleció y nadie sabe dónde lo dejó. Se pierde en el tiempo. Para eso nosotros, como registros públicos, custodiamos esos documentos, para que a lo largo del tiempo genere un antecedente registral y tú puedas recurrir a ese archivo las veces que necesites y en el tiempo se pueda hacer de conocimiento público, que es la otra finalidad del registro. No solamente brinda seguridad jurídica, sino que también otorga publicidad de todos los actos que se presentan al registro. El caso es que a esta señora se le explicó, ¿no? Usted puede haber perdido este título, pero aquí tenemos el original en custodia, ¿no? Aquí tenemos en el archivo la copia, ¿no? Que usted necesita, o sea, le podemos dar una copia de lo que tenemos para que usted pueda hacer uso en cualquier momento, ¿no? Entonces, yo luego voy a leer los chats. Entonces, algunos sí me saltan y los puedo leer rapidito, pero otros son más largos, es que los leo después. Entonces, sí, 1888 se crea el registro de predios de propiedad. Entonces, nosotros custodiamos esos instrumentos. Se le explica a la señora, señora, usted no ha perdido su propiedad. Y ahora vamos a ver la forma de extinción de la propiedad. Pero por el hecho de perder el título o el instrumento, no se pierde la propiedad. De repente está perdiendo el documento con el que puede acreditar en ese momento su propiedad, pero para eso puede recurrir a la SUNAR, ¿no? Y ahora incluso tenemos tanta publicidad en línea que sin trasladarse, ¿no? Desde cualquier parte del mundo se puede acceder de manera virtual a la información que tiene el registro. Bien, continuamos la siguiente, por favor. Ahora vamos con todas las preguntas. Uy, ya vi que va a estar interesante la ronda de preguntas. Bien, entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la propiedad inmueble? A mí me gustaría estar en un ping-pong, pero la metodología de los que me han invitado es así, vamos a respetar su metodología, ¿ok? Yo estoy acostumbrada en clase a que me interrumpan en todo momento y no tengo ningún problema con ello, pero esa es la metodología que nos han dicho al inicio, así que vamos a respetar la mecánica de la clase. Bien, entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la propiedad? Bueno, como ya hemos dicho, es un derecho real, ¿no? Es un derecho real, sujeto, propiedad, interés económico, trato directo, beneficio económico, es oponible a terceros, ¿no? Porque al conocer los demás que esta propiedad pertenece a alguien, es oponible a terceros, ¿no es así? Y por eso, además, existe un principio de oponibilidad. En la SUNAR, aparte de nuestros principios registrales que son nominados, hay principios que son innominados, que si bien no están en los reglamentos, se aplican a diario en la institución, en la entidad y en nuestro procedimiento registral en general. Y además tiene una protección registral, ¿no? Todos estos actos, si bien es cierto, como muchos de los estudiantes de Derecho que aquí están o abogados que conozco y que tengo el gusto de ver conectados ahora, sabemos que la compra-venta no exige su inscripción para ser válida, ¿no es así? La compra-venta no requiere inscripción. Sin embargo, nosotros inscribimos. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener una seguridad jurídica en caso de que un tercero, pues, quiera hacerse de nuestras propiedades. Ahí está registrado a nombre, ¿no?, de quien, pues, ostenta la titularidad del bien, ¿ok? Tiene el título de dominio inscrito. Por eso registramos, por la seguridad jurídica y además que no somos eternos, ¿no? En algún momento, como siempre le digo a mis alumnos, la sucesión se va a generar, porque nadie es eterno en esta vida y los bienes pues pasan de persona a persona.
para eso generamos bienes, ¿no? Para que trasciendan en el tiempo. Los bienes continúan y las personas en algún momento desaparecemos, ¿ok? Bien, siguiente, por favor. Y bueno, también para constituir garantías, ¿no? Porque ahora vamos a ver qué derechos reales tenemos. Entonces encontramos que, como les decía, los bienes tienden a la perpetuidad, ¿no? ¿Cuántas veces yo le he dicho a mis alumnos, a ver, levanten la mano quienes viven en la casa de los abuelos? O que fue de los abuelos, ¿no? Porque la casa de los abuelos pasa a los hijos, de los hijos a los nietos, y así continúa de mano en mano, pero la propiedad es la misma, tiende a la perpetuidad. O el carro, ¿no? Uno compra un carro y ya, que se lo quede mi hijo, ¿no? Y el hijo aprende a manejar y agarra el carro, y los bienes tienden a la perpetuidad, ¿no? Y el derecho de propiedad es exclusivo, es inherente a ese título de dominio que uno tiene y que uno quiera ejercer con ese bien, ¿ok? Siguiente, por favor. Bueno, la propiedad entonces, como hemos dicho, es un derecho real absoluto. Sin embargo, vamos a encontrar al final de la exposición algunas limitaciones y algunas restricciones que la propiedad tiene. Aquí vemos, por ejemplo, un asentamiento humano. Antes, ¿no? En el registro predial urbano, ¿no? Que existía paralelamente a la ORLC o la Oficina Registral de Lima y Callao, ¿no? Este registro permitía la formalización, la inscripción de la formalización de algunos bienes que justamente se generaban por las invasiones, ¿no? Los asentamientos humanos, los centros poblados, las agrupaciones de viviendas, y eran formalizados por entidades como la COFOPRI, que es la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, y se les otorgaba su título de dominio, ¿no? Sin embargo, ya esta situación ha variado, porque la SBN ya ha generado normatividad que ya ha brindado también muchas medidas que permiten que se proteja más los bienes del Estado, ¿no? Y ya estas invasiones no se están dando como antes se veían de manera recurrente. Siguiente, por favor. Por eso justo les ponía la imagen del asentamiento humano para que sepan que esta situación ha cambiado, ¿no? Tenemos que diferenciar, les decía al inicio, lo que es la posesión de la propiedad, ¿no? Y hay un ejemplo que yo siempre doy y está en muchos videos que han subido de algunos cursos que he dictado. Y este ejemplo lo uso porque me pasó en el Callao, ¿no? Cuando trabajaba en Callao, bajé a apoyar el área de orientación. Y un señor, ¿no? Estaba discutiendo con el orientador porque le decía, yo he venido a pedir un positivo de propiedad y no me quieren dar el positivo de propiedad, ¿no? Y renegaba con el orientador y decía, ¿por qué no me dan el positivo de propiedad? Entonces yo le dije al orientador, déjame explicarle al señor, le voy a dictar algo, tome usted nota, le voy a prestar mi lapicero. Señor, este es mi lapicero, ¿no? Sí, señorita. Bueno, le voy a prestar mi lapicero para que tome nota, ¿no? Y el señor toma nota de lo que yo le indiqué que tenía que hacer en la municipalidad para pues justamente tener la constancia de posesión y ver cómo podía hacer el trámite de la titulación y todo eso, ¿no? Pero el señor no entendía, me decía, señorita, pero ¿de qué me está hablando? Yo tengo 40 años viviendo ahí, ¿no? Y entonces yo le digo, ya señor, ok, yo. ¿Ahora me puede devolver el lapicero? Sí, claro, porque el lapicero no es de usted, ¿no? No, señorita, renegando. Ok, ¿el lapicero es mío? Sí, bueno. Eso es lo que pasa con su propiedad. El lapicero yo se lo he prestado para que usted tome nota y se entere de todos los requisitos, etcétera. Pero el lapicero es mío y usted sabe que es mío. ¿Usted compró la propiedad? No. ¿Alguien se la heredó? No. ¿Alguien se la adjudicó? No. Bueno, y para hacer corta la historia, se dio cuenta que sí, él tenía 40 años ahí, pero nunca había hecho nada para adquirir la propiedad. Y es lo que sucede con los poseedores, ¿no? El poseedor tiene ese poder físico, de hecho, que ejerce sobre una cosa, ¿no? Es un poder de hecho que durante ese derecho ha utilizado ese bien, ha usado ese bien, pero que puede pertenecerle a un tercero. Entonces, ese poseedor usa el bien. Incluso hay muchos poseedores que alquilan el bien,
¿no? Sin tener la titularidad. Hay muchos poseedores que venden la posesión. ¿Cuántas veces en alguna reunión familiar me han dicho, tú que trabajas en registros, está bien, estoy comprando una propiedad? ¿Así? Sí, ¿no? Tíos, tías, primos. Y está baratísima. Qué bueno, ya mi mente corre por la posesión, ¿no? Bien barato, 1000 metros seguramente, bien ubicado, frente a la playa, porque ahora todo el mundo quiere tener una casita en la playa, veranear y pasarla bien. Y ya yo estoy por la posesión, ¿no? Ya mi cabeza está yéndose por la posesión. Sí, te voy a pasar la voz porque hay más. Y yo, ok. Y cuando me hablan y me hablan y me hablan, aterrizamos en la posesión. ¿Y de quién es la propiedad? ¿Has consultado a la SUNAR? ¿Has visto de quién es el bien? ¿Has hecho una búsqueda para saber de quién es la propiedad? No, pero dice que está en trámite, ¿no? Entonces, la posesión no es igual que la propiedad, no es lo mismo. El poseedor no es el titular del dominio. ¿Existen formas de adquirir la propiedad siendo poseedor? Sí. ¿Hay propietarios que tienen la posesión? Sí. ¿Hay propietarios que no tienen la posesión? Sí. Es cierto, ¿no? Pero el propietario posee un título legal que lo convierte en ese poseedor legítimo y está protegido por la ley. La ley lo protege porque es el propietario. El propietario puede usar el bien, sí, puede usarlo, puede disfrutar el bien, sí, lo pueden dar en arrendamiento o utilizar otros de los derechos reales para poder disfrutar ese bien, o puede disponer del bien también, disponer, enajenar, vender, ceder, darlo en garantía, adjudicarlo, darlo en herencia. Entonces, el poseedor no tiene los mismos atributos que el propietario. Vamos a ver ahora, vamos a analizar los atributos de la propiedad para que ustedes entiendan mejor cuál es la diferencia entre esos atributos del poseedor y los atributos del propietario de un bien. Adelante, por favor. Gracias. Entonces, debemos diferenciar para saber justamente cómo se puede disponer de este bien, de una propiedad privada, ¿no? Y otra que genere el bien común, porque eso está aquí dentro de los acápites que disponen que yo les explique, y además es útil también para que ustedes entiendan lo que es la propiedad, ¿no? Entonces, la propiedad privada, ¿no?, está protegida por el derecho constitucional. Toda persona tiene derecho a la propiedad, como toda persona tiene derecho a la herencia, a la vida, ¿no? Además, es un derecho que incentiva la producción y evita disputas. Existe también, o existía antes, el proyecto especial de titulación de tierras. Cuando veíamos predios rurales, yo recuerdo mucho, ¿no?, porque, bueno, por suerte, pues, la experiencia de los años y la actividad que siempre he tenido me ha permitido aprender de todo un poco, ejerciéndolo, ¿no? No solamente leyendo los libros. Y en el proyecto especial de titulación de tierras, lo que se veía era que este uso de la tierra tenía que estar acreditado, el PET. Muy bien, Camilo. El PET te exigía, ¿no?, el proyecto especial de titulación de tierras es el PET, te exigía que esa posesión, ¿no?, que tú querías adquirir como propietario, ¿no?, porque los poseedores, ¿qué hacían? El trámite de prescripción, ¿no?, el trámite de prescripción. El PET te exigía que tú acredites la explotación económica del bien. O sea, no solamente la posesión continua, pacífica, que siempre vemos en los predios urbanos, ¿no?, sino comportarse como propietario, etcétera, sino la explotación, acreditar que tú has explotado, ya sea como agrícola o como ganadero, ¿no?, por 5 años. Incluso intervenía la Junta de Regantes ahí, ¿no?, y los testigos, los colindantes, que tenían que aseverar que sí, pues efectivamente tú estabas explotando el bien, ¿no es así? Entonces, esa propiedad privada pues tenía que
rendir frutos, generar ganancias, hacer una explotación que pues genere ese poseedor, ¿no? Para poder darle el título de propiedad, ¿no? Entonces adquirían por prescripción adquisitiva. Y el bien común, pues, es un interés colectivo, ¿no? Abarca todo lo que beneficia a los ciudadanos, incluyendo sistemas sociales, instituciones y recursos públicos. Tiene más una función social de la propiedad, ¿no? Justo el día de hoy tuve la oportunidad de ir por la vía expresa del sur, si no me equivoco así se llama, la última pista que se ha generado por uno de los alcaldes de Lima, ¿no? Yo soy apolítica, no estoy con ningún partido político, pero de verdad que me causó gran admiración ver el trabajo que habían hecho con esa vía, que descongestiona ahora la otra de Chorrillos, ¿no? Cuando tú te quieres ir al sur. Y justamente este bien es un buen ejemplo de lo que es el bien común, ¿no? Se ha retirado a toda una población que venía invadiendo esa zona años de años, ¿no? Para poder aperturar esa vía. Incluso comentaban en el vehículo, pues, que estas personas que habían sido retiradas de la zona, ¿no? Viendo un poco de casuística sobre ello, habían pedido una indemnización. Pero miren lo interesante del caso, que al ver los abogados si correspondía o no la indemnización, habían advertido, ¿no?, que este bien había sido destinado a vías desde un inicio. Entonces, como el destino del bien era vías, pues no tendrían que indemnizarle nada, pues porque ellos eran conscientes que estaban invadiendo una propiedad que no era para vivienda. ¿No es así? Ojo que otro principio de nuestra SUNAR, ¿no? de nuestro registro, es justamente el principio que establece que se presume que toda persona conoce el contenido de las inscripciones. Por lo tanto, nadie puede decir yo no sabía, ¿no? Lo que está publicado se presume que todos lo conocen. Siguiente, por favor. Por lo tanto, pues no podrían pedir una indemnización sobre algo que no está destinado a vivienda. ¿Okay? Ellos estaban invadiendo un terreno que efectivamente pues no estaba destinado a ser utilizado como vivienda. Bien, pasando al tema de la propiedad, el sujeto de la propiedad, como ven aquí, todos están utilizando un móvil, una laptop. Quise traerles un ejemplo con bienes de otro tipo, pero bueno, estamos con el boom de la tecnología, la IA está encima de todos los temas tratados y por tratarse. Entonces dije, bueno, vamos a tocar un tema tecnológico, ¿no? El sujeto de la propiedad. Todos somos susceptibles de tener un bien. Como ven aquí, son bienes muebles, ¿no? Son bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro, como una laptop, una computadora o un móvil. Entonces, cualquier persona puede ser sujeto de la propiedad. Ustedes saben que el concebido es sujeto de derechos desde la concepción, obviamente, valga la redundancia, a condición de que nazca vivo, ¿no? Desde la concepción ya somos sujetos de derecho. Desde la concepción ya pueden ser sujetos pasivos de una herencia. Por lo tanto, el titular puede ser cualquier persona natural. Asimismo, puede serlo una persona jurídica. La persona natural, como aquí también hay personas del público que no necesariamente han estudiado derecho, ¿no? Entonces, quiero aclarar que la persona natural puede ser cualquier persona susceptible de tener una propiedad, tanto mueble como inmueble, cualquier persona, ¿ok? Y el sujeto de la propiedad también puede ser una persona jurídica. ¿Cuál es la diferencia? Que la persona jurídica surge de la ley, ¿no? La persona jurídica nace de la ley. La persona natural es aquella que nace, crece, se reproduce y muere. La persona jurídica no lo es, ¿no? Y la copropiedad, que es aquella cuando pues se genera este mismo derecho, pero entre dos o más personas. Un ejemplo clásico, la sucesión hereditaria, ¿no? Dios no quiere algún día parto de este mundo, ¿no? Mis hijos, que son más de dos, obviamente, serían los sujetos de derecho, ¿no? Y nacería de este derecho una copropiedad, porque entre todos recibirían todo lo que yo pueda dejar, ¿ok? Se genera una copropiedad, dos o más personas. Vamos a hablar luego de la copropiedad para establecer de manera más clara cuando hablamos de dos o más personas, ¿ok?
Bien, y también la pluralidad de derechos, ¿no? ¿Cuándo se genera una pluralidad de derechos? Cuando hablamos de un sujeto de propiedad, por ejemplo, en el caso del usufructo. Tenemos que establecer, antes de hablar del usufructo, la servidumbre y la hipoteca, que existen diversos derechos reales, ¿no? Pero hay una clasificación también de los derechos reales. Espero que el tiempo no me gane, pero me apasionan los derechos reales. Siempre hablo de los derechos reales, así que bueno, en clases, para hacerles algo más didáctico, les voy a explicar. Los derechos reales pueden ser derechos reales sobre bien ajeno, ¿no? Es decir, es un derecho real que vamos a afectar sobre un bien que no es el mío. Un bien que le pertenece a otra persona, no a mí. Entonces, si hablamos de los derechos reales sobre bien ajeno, ¿no? Vamos a encontrar, en primer lugar, el uso, ¿no? Yo puedo usar, por ejemplo, en este momento, una mesa que no es mía, ¿no? De repente estoy en la casa de alguien más y la mesa es de otra persona, pero me presta el uso de esa mesa. Yo hago uso de un bien ajeno. El usufructo puede suceder que le doy en anticipo un bien a mis hijos, pero sin embargo yo decido alquilarlo por este usufructo que tengo, ¿no? Constituyen usufructo a mi favor y yo le digo, ok, yo les anticipo, pero permitan que yo siga haciendo eh, 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 disposilar el bien. Entonces me brindan un derecho de usufructo, ¿ok? Nuevamente está Puede todo. ser también que Doctora, hay una casa, ¿no? Por doctora, ejemplo, doctora mi Sara. audio, ¿sí me Sí, escucha? ¿se le Sí, ¿me había ido? escucha? Sí, doctora, se quedó en servidumbre, por favor, si nos puede Ok, comentar. ok, ok. Gracias. ¿Ya me escucha? ¿Ya me escucha? Sí, doctora, igual, si hay algún problema, le estoy interrumpiendo. Avísame al toque. Ya, perfecto. Gracias. Disculpen, por favor, por la señal. Bien, les decía, ¿no? El caso de la servidumbre se ve mucho en las quintas, por ejemplo, en aquellos condominios que tienen un solo ingreso, ¿no? Por ejemplo, casas a la derecha, casas a la izquierda, pero tenemos que entrar por algún lugar, ¿no es así? Ok, ahora explico el usufructo de nuevo. Entonces, el caso del usufructo se ve mucho en los condominios, ¿no? Que tenemos que ceder un espacio para que ingresen, ¿no? Por algún lugar, ¿no? La casa del final necesita un acceso. Ahí se establece una servidumbre sobre bien ajeno, sobre un bien de un tercero, para que yo pueda pasar, ¿no? Entonces van a generarse los predios sirvientes y los predios dominantes. ¿Cuál será el predio sirviente? Como siempre les digo en clase, si dice sirviente, dice es el que sirve, ¿no es así? El que sirve es el sirviente. Entonces, si tengo A, B, C, D, ¿cuál será el sirviente? A, B, porque permite que ingresen los del C, D atrás. ¿No es así? Imaginando una quinta, ¿ok? Imaginemos una quinta, un condominio, ¿ok? Claro, también denominados áreas comunes en lo que es propiedad exclusiva y propiedad común, también se llaman áreas comunes. Pero también se dan, por ejemplo, en las zonas rurales encontramos mucho que acá hay una chacra y atrás hay otra, pero no hay vía, ¿no? Entonces necesitamos hacer un caminito, puede ser en el lado derecho o en el lado izquierdo, para que el de atrás tenga acceso. Constituimos una servidumbre para que ingrese al fondo de atrás, ¿no? Entonces, la servidumbre siempre se va a constituir sobre un bien ajeno, porque si lo que soy el propietario, tengo pleno derecho, ¿ok? ¿Me escuchan ahora? Sí, ¿Me escuchan? A ver, sí, el doctora. internet. Ya, Sí, le escuchamos, perfecto. doctora. Esa última parte, doctora, se fue.
pero puede volver, por favor. Gracias. Discúlpenme, por favor, discúlpenme. No se Bien, preocupe, doctora. gracias. Entonces, la servidumbre, si yo tuviera la chacra de adelante y yo tuviera la chacra de atrás, las dos chacras a mi nombre, ¿necesito servidumbre? No, pues, porque yo soy la propietaria. La servidumbre se va a dar siempre sobre un bien ajeno. Pero si yo quisiera constituir una servidumbre, pues obviamente tendría que tener la autorización también de la otra parte, ¿no? Del predio sirviente y yo como predio dominante. Eso lo vamos a ver más adelante. La servidumbre puede darse incluso a nivel judicial, se puede pedir incluso a nivel judicial, ¿ok? Cuando es necesario. Bien, luego vamos a ver estos temas más profundamente. Es un ejemplo de lo que son bienes, derechos reales sobre bien ajeno. Entonces, tenemos el usufructo, que es disfrutar del bien, como les decía. Yo le doy en anticipo a mis hijos, pero ellos constituyen usufructo a mi favor para que yo pueda alquilar la propiedad. Yo puedo usufructuar la propiedad, disfrutar de los frutos, valga la redundancia, que genera el bien, ¿no? Entonces tenemos el uso, el usufructo, la servidumbre, la superficie, que es otro derecho real sobre bien ajeno, que se puede constituir en el suelo, subsuelo o sobresuelo, ¿no? Ejemplo de un derecho de superficie que yo quisiera generar sobre un bien ajeno, un centro comercial, ¿no? Un centro comercial donde yo constituyo un derecho de superficie para hacer un estacionamiento abajo y tiendas arriba, ¿no? No es mi propiedad, pero constituyo un derecho de superficie, ¿ok? Con el propietario del bien. Y el último derecho real sobre bien ajeno es el derecho de habitación, ¿no? No es mi propiedad, pero yo utilizo una habitación de un bien ajeno. Tengo un derecho de habitación que, por ejemplo, mis hijos me han dado para que yo pueda usar para dormir ahí, para vivir ahí, aunque no sea mi propiedad, ¿no? Un derecho de habitación. Bien, entonces, la copropiedad existe cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenece a dos o más personas. Los copropietarios no tienen dominio sobre las partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todo el bien, ¿no? Y cada una de las partes de la cosa en cierta proporción. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que Walter Espinosa, Elizabeth Rivera y yo nos vamos a comprar una torta, ¿no? Para celebrar a Reader su cumpleaños. Los tres queremos comprar la torta. Pero que resulta que Reader no está. Reader se fue a celebrar a otro lado y nos quedamos los tres con la torta. Entonces, Walter y Elizabeth me dicen, doctora, ¿qué hacemos? Los tres hemos comprado la propiedad, ¿no? ¿Qué parte me toca a mí? Me dice Walter. ¿Qué parte me toca a mí? Me dice Elizabeth. Y yo digo, bueno, yo quisiera la parte del centro de la torta porque tiene más relleno. Si tú quieres, agarra la esquina y si tú quieres, agarrar la otra esquina. ¿Qué me dirían ellos? ¿Y por qué yo tengo que agarrar la esquina? Yo he pagado lo mismo que usted. ¿No es así? Todos somos dueños de la misma torta en porcentajes. No se sabe de qué parte eres dueño, sino que somos dueños de porcentajes de acciones y derechos. Eso pasa con los terrenos. Todos somos dueños del mismo terreno, pero no quiere decir que tú eres dueño de la cochera y la cocina, que tú eres dueño de una habitación con baño y que yo me quedo con la parte de la azotea. Eso no quiere decir. La copropiedad es compartida por todos. Todos son dueños del todo. Por eso dice, son aquellos inmuebles o edificios construidos en un mismo terreno de dominio común y las casas construidas en sitios de dominio de cada propietario, pero que cuentan con espacios comunes. Hay una copropiedad, hay un condominio también, cuando, por ejemplo, hace un momento su compañera dijo, no, alguien dijo, zonas comunes, ¿no? También hay copropiedad cuando todos son dueños de las mismas zonas comunes. Las zonas comunes no se venden, las zonas comunes pertenecen a todos, ¿ok?
Porque ¿cuáles son las zonas comunes? Pues la entrada, el estacionamiento, si es que no ha sido asignado a una persona, puede haber un espacio, ¿no? De parqueo que no se ha vendido, que pertenece a todos los dueños del edificio de repente, o puede ser el ascensor, la zona de recreación, la piscina. Ahora los condominios tienen gimnasio. Adelante, la siguiente, por favor. Tienen gimnasio, tienen pues zona de barbecue, de terraza, de parrilla, qué sé yo. Entonces, todos son dueños de las zonas comunes. Se genera una copropiedad de zonas comunes, pero las zonas comunes no se pueden vender a nadie. Ojo, no se pueden vender a nadie, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de copropiedad, no hablamos de sociedad conyugal. La sociedad conyugal es un ente autónomo. La sociedad conyugal, a pesar que son dos, no son copropietarios, ¿no? Hay un régimen especial para las sociedades gananciales en el que no puede disponer uno sin la autorización del otro, ¿ok? Las zonas comunes, exactamente, se rigen por el reglamento interno, no pueden ser transferidas, ¿no? Hay un condominio, ahí hay un porcentaje de acciones y derechos de todos, ¿no? No se pueden vender, las zonas comunes no se pueden transferir. Tienen otra regulación, ¿no? Es un tema más complejo de lo que estamos tratando ahorita. Y lo vamos a ver más adelante, en la siguiente sesión. La copropiedad, hoy día estamos haciendo el ABC y luego vamos a entrar a las multiplicaciones y divisiones, ¿ok? Y ahorita estamos en la parte más sencilla del curso de la propiedad. Bien, entonces la copropiedad, en términos más sencillos, es el dominio que tiene varias personas sobre un bien. Ojo, si yo les digo, Ryder es soltero, no sé si, imaginemos que Ryder es, no sé si eres casado o soltero. Bueno, imaginemos que Ryder es casado. Ryder con su esposa compran conmigo un terreno. ¿Habría una copropiedad de 3 o de 2? Muy bien, de 2. Muy bien, de 2. La sociedad conyugal, Ryder y señora, es 1 y yo 2. ¿Ok? Entonces, deben tener en claro que la sociedad conyugal es 1. Ahí no hay copropiedad. Ahí hay un bien social. ¿Ok? Entonces, la copropiedad, en términos, como les dije, sencillos, solo se va a dar cuando hay 2 o más personas. 2 o más personas. ¿Ok? Y como compañera que habla del reglamento interno, bueno, este es otro tema, ¿no? Cuando hablamos de propiedad exclusiva y propiedad común, normalmente ya hablamos de un edificio que se ha construido, se han independizado las unidades inmobiliarias, ¿no? Ryder tiene el departamento 201, Elizabeth Rivera, departamento 202, Handler, departamento 203, yo, departamento 204, pero compartimos el mismo hall, el ingreso, por lo tanto, si bien cada uno tiene una propiedad, las zonas comunes nos pertenecen a todos. Al adquirir una propiedad, adquirimos también un porcentaje de acciones y derechos sobre esa zona común. ¿Ok? Las zonas comunes, ¿dónde se quedan? En la matriz, en el terreno de donde construimos el edificio. En esa partida matriz se quedan las zonas comunes. ¿Ok? Así es, un porcentaje. Muy bien, William, muy bien. Cada uno adquiere un porcentaje de acciones sobre esos bienes comunes, efectivamente, muy bien. Por eso cuando compramos una propiedad, un departamento, disculpen que estoy que me muero de calor porque por la formalidad me he puesto saco y ya últimamente ya con tanto calor uno ni se pone el saco. Por eso cuando compramos un departamento, un estacionamiento, un depósito, siempre en la escritura dice, ¿no? Y también adquiere tanto por ciento de las zonas comunes. Se refiere a eso, ¿no? Porque todos tenemos parte de porcentaje sobre estos bienes que todos utilizamos, ¿no? Una vez una sobrina me dijo, tía, me he comprado un departamento, pero no sé por qué me están cobrando aparte, ¿no? Por piscina, por columpios. Yo no tengo hijos pequeños y me están cobrando, ¿no? ¿Y por qué tengo que pagar? Me sentaré en el columpio, pues, para que se justifique lo que pago. Bueno, pues cuando uno compra, y le expliqué, ¿no? Cuando uno compra un bien que pertenece a una propiedad horizontal,
está sujeto a esto, ¿no? A ser parte de, ¿no? De una junta de propietarios que rige con su directiva el ordenamiento de este bien que pertenece a todos, ¿no? Y que por lo tanto se debe de conservar bien, la piscina, los juegos, el gimnasio, lo que tuvieres, ¿no? Cuando tú compras te sujetas a esto, ¿no? A este mantenimiento, ¿no? Que tiene que darle al edificio para que todos vivan en armonía, ¿no? Y todo eso está contenido en este reglamento interno del que está hablando su compañero o compañera. Ok, Johnny. Bien, entonces, para el doctor Manuel Albaladejo, el derecho subjetivo puede pertenecer a una sola persona o a varias personas. Esto no es otra cosa que una comunidad en la titularidad del derecho de propiedad, de forma que si la cosa pertenece no a una sola persona, sino a varias conjuntamente, se dice que está en condominio o copropiedad y que sus titulares son codueños o copropietarios y por ello nuestros legisladores, de forma práctica y a fin de conceptualizar esta institución, establece que existe copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas o partes ideales a dos o más personas. Cabe mencionar, dado que el concepto de condominio al que se hace referencia en el Código del 36, debido a que el dominio está referido únicamente a los bienes. Sin embargo, el término copropiedad abarca los bienes y derechos. Así es. Muchos dogmáticos, el siguiente por favor, establecen que nosotros no hablamos de copropiedad cuando nos referimos a que todos somos dueños de un bien, sino que somos titulares de acciones y derechos, ¿no? Derechos sobre la propiedad, ¿no? No es que somos copropietarios porque la propiedad nos pertenece a todos, sino los derechos sobre la propiedad, ¿no? Por eso se dice que la copropiedad es aquella situación sobre un mismo bien, un terreno, un edificio, ¿no? Con departamentos que concurren dos o más propietarios, teniendo cada uno de ellos una cuota ideal, ¿no? Algunos le dicen cuota ideal, otros le dicen alícuotas, otros le dicen porcentajes de derechos y acciones, ¿no? ¿Y cómo solucionamos ello? Por la partición, ¿no? La partición es aquel conjunto de actos, operaciones que tienden a poner fin a esta situación de copropiedad, ¿no? El otro día también escuchaba a un señor, un taxista, que lamentablemente cuando toma un taxi dice voy a registros públicos, trabaja en registros y ya, y digo, ya viene toda la preguntadera, ¿no? Ya sé que el taxista va a manejar más lento para que yo le vaya absorbiendo su consulta, ¿no? Y ya digo, ya llegué tarde ya, porque comienza a hacerme las preguntas que quiere, ¿no? Y bueno, aprendemos para ayudar, ¿no? También. Entonces, esto pasa, ¿no? Pasa muchísimo, que mi abuelita tiene una propiedad y mis tíos ahora no quieren venderla, pero mi mamá necesita que la vendan. Clásico, ¿no? Clásico. Entonces, la partición soluciona estos problemas, ¿no? A veces el bien se puede partir, a veces se puede dividir, a veces, ¿no? El primer piso para un hijo, el segundo piso para el otro, el tercero para el otro. Pero en otras ocasiones no se puede partir. Siguiente, por favor. Incluso hay testadores que dentro de las cláusulas del testamento a veces consignan que no se divide el predio, que es su condición para que reciban el bien, que nunca se divide el predio, ¿no? Se ha visto casos en algunos testamentos que consignan ello. Pero incluso esta indivisión tiene un plazo, no puede ser de manera perpetua. Y se puede pedir incluso judicialmente que se divida igual el predio. Entonces, ¿cuáles son los derechos que tienen estos copropietarios, ¿no? A esa partición, ¿no? A esa partición del bien, a la participación en los beneficios del bien también, ¿no? Porque puede suceder que lo arriendan, lo alquilan, ¿no? Y todos participan de las ganancias, a disfrutar el bien, a usarlo. Muchas veces vemos que solo uno de los herederos usa el bien y le dice a los demás, pero yo siempre he vivido acá, ¿no? Como si por vivir todo el tiempo ahí tendría mayor derecho de usarlo, ¿no? La propiedad sobre la parte alícuota, como si fuera individual, la solicitud de dividir la cosa común cuando no se trate de una copropiedad con indivisión. ¿Por qué? ¿Por qué dice este tercer punto la propiedad sobre la parte alícuota como si fuera individual? Porque si bien es cierto,
Para vender toda la propiedad se requiere que todos firmen, obviamente, ¿no? Si Elizabeth, Walter y yo decimos, bueno, ya Ryder se perdió la torta, ¿qué hacemos con la torta? Mira, me dice Elizabeth, mi amiga también cumpleaños, si quieren me la venden a mí y yo me voy con la torta donde mi amiga. Bueno, Walter dirá, bueno, ya pues devuélveme lo que yo puse y yo diré, bueno, devuélveme a mí también mi parte y te quedas con toda la torta. Es lo que pasa con el bien también, ¿no? A veces uno de los copropietarios quiere quedarse con el bien y los demás reciben lo que les correspondería si vendieran su alícuota, ¿ok? Entonces, esto puede suceder también con un tercero, o sea, puede ser que Walter diga, no, yo no te lo quiero vender a ti, lo voy a vender a mi hermano, mi parte de la torta, ¿no? Poniendo como ejemplo una torta, obviamente estamos hablando de propiedades, ¿no? Pero cada copropietario puede vender sus acciones y derechos a quien le plazca, ¿no? Puede vender a quien desee o puede darlo en anticipo de herencia, puede disponer de ese porcentaje de acciones y derechos como mejor le parezca, porque ese derecho de propiedad es individual. Si bien es cierto, lo comparte con otros a nivel de copropiedad, puede a nivel individual disponer de este porcentaje de acciones y derechos que le corresponde como le parezca. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son las obligaciones de los copropietarios? ¿Participan también de las cargas? Sí, ¿no? Participan de los gastos de conservación, como les había explicado hace un momento, de la piscina y los juegos, ¿no? Tienen la obligación de pagar el mantenimiento, los impuestos de que se generen, ¿no? Y se entiende que los derechos y obligaciones son proporcionales al derecho de copropiedad, ¿no? Que le corresponde a cada copropietario representado en su parte alícuota, ¿no? Acabo de ver otra consulta. Bueno, si bien es cierto, no te obliga a venderle a uno de tus copropietarios, sí existe el derecho de retracto, ¿no? Entonces, podría pedir que ese porcentaje se le venda a él, ¿no? Por el derecho de retracto. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las clases de copropiedad? ¿No? Como les había dicho al inicio, la copropiedad se puede adquirir de diferentes maneras, ¿no? Hay una copropiedad forzosa, ¿no? Que se genera por la naturaleza de las cosas. Existe una imposibilidad para llegar a la división o a la venta, ¿no? De manera que la ley se ve obligada a reconocer este estado, ¿no? Que impone la propia naturaleza. Por ejemplo, si 3 personas heredan un carro, ¿cómo se dividiría? No hay forma de dividirlo, ¿no? Entonces existe una copropiedad forzosa, sí. Hay bienes que no se pueden dividir, se los dije hace un momento, hay bienes que te obligan a tener una copropiedad de manera forzada, ¿no? También existe la copropiedad temporal, ¿no? Y toda copropiedad, pues, ordinariamente puede ser temporal como consecuencia de que es voluntaria y especialmente puede ser permanente cuando es forzosa, ¿no? Hay de las dos maneras, ¿no? Puede ser temporal, como les decía hace un momento, se puede generar luego la partición y con ello, pues, se pone fin a la copropiedad. Siguiente, por favor. Y también tenemos la copropiedad reglamentada, ¿no? Que es aquella forma especial que ha merecido una organización del legislador tomando en cuenta ciertas características y conflictos que pueden presentarse dada la naturaleza, ¿no? La copropiedad también puede ser determinada sobre un patrimonio o universalidad, ¿no? Generalmente la copropiedad recae sobre un bien o bienes determinados, pero existe un caso de copropiedad sobre un patrimonio integrado en su activo y pasivo, y es el caso de la copropiedad hereditaria, ¿no? Muchas veces cuando vemos una sucesión hereditaria, puede ser intestada o testamentaria, ya en otra oportunidad hablaremos de sucesiones, que es un tema que a mí me encanta también. Cuando heredan todos el todo, ¿no? Todo el universo de bienes que tenía la persona al fallecer, ¿no? Imaginemos pues que William, ¿no? Que hace un momento ha participado, ¿no? Tuviera muchos bienes, ¿no? Y en algún momento los deja por testamento a favor de 3 personas, ¿no? Sin decir qué le toca a cada uno, ¿no? Simplemente los nombra como herederos.
en ese instante está generando una copropiedad, ¿no? Sobre la universalidad de los bienes que existen. No se puede en ese momento decidir qué le toca a cada uno, porque no lo ha puesto en el testamento. Todos reciben todo. La copropiedad sobre un bien o bienes determinados, ¿no? Cuando recae sobre un derecho o una cosa, la parte alícuota, se refiere siempre a un valor positivo y estimable en dinero en el activo del copropietario, ¿no? De repente deja una cuenta de ahorros y dice ese dinero servirá para mis 2 hijas menores, ¿no? Para que terminen de estudiar la universidad, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces se destina un bien a determinadas personas, ¿no? Bien, entonces acá tenemos un ejemplo de lo que es la copropiedad, ¿no? Por ejemplo, X es el único propietario, fallece sin dejar testamento. Obviamente, si no hay testamento, estamos hablando de una sucesión intestada, ¿no? Que se tiene que hacer entre los llamados a heredar o los que se creen con derecho a heredar. Y estos herederos, pues, se convierten en copropietarios, ¿no? Aquí tenemos A, B y C, cada uno con el 33.33% de acciones y derechos sobre el bien que es materia de la herencia. Se vende, ¿no? Se vende todas las acciones a favor de uno solo y se extingue la copropiedad, ¿no? Y adquiere el 100% de las acciones y derechos que le ha transferido A, B y C y se convierte en único propietario. Entonces, como ven aquí, si bien se genera una copropiedad al fallecimiento de X, con la adquisición del titular A, el titular B y el titular C, al momento que se traslada toda esta titularidad de bienes, esta venta de acciones y derechos a favor de Y, se extingue la copropiedad, ¿no? Convirtiéndose Y, al siguiente, por favor, en un solo titular del dominio del bien. Entonces, para el doctor Alberto Vázquez Ríos, la partición consiste en convertir la cuota ideal o abstracta de cada propietario en un bien material, siendo una operación conmutativa entre los distintos interesados análogos a una permuta, ¿no? Para el doctor Guillermo Aborda, dentro de una comunidad debe prevalecer una sintonía armónica que promueva los acuerdos de intereses. No puede suceder que una copropiedad pues genere un malestar, ¿no? Un conflicto. Es preferible generar la partición. Siguiente, por favor. Y dividir los bienes y repartirlos entre los que son llamados a adquirir estos bienes, ¿no? Para ello también, otra solución es la partición judicial, ¿no? Si alguno de ellos no quiere dividir el bien, pues debemos proceder con la vía judicial mediante, pues, el cual un juez va a determinar el porcentaje de partición que cada propietario va a tener frente a este bien, ¿no? O a la masa de bienes que son susceptibles de dividirse, ¿no? Que son susceptibles de ser repartidos. Y esta se va a generar, pues, frente a algunos supuestos. Si todos están de acuerdo, no es necesario ir a la vía judicial, se hace por la vía notarial, ¿no? Pero si hay una falta de acuerdo, no hay una unanimidad de los copropietarios, pues en ese instante sí tendremos que recurrir a la vía judicial, ¿no? O puede ser que alguno de los copropietarios tenga alguna incapacidad que le permita, ¿no? Hacer este tipo de formalidad. Ojo que la discapacidad ya no es tal en el Código Civil, ¿no? Ahora hablamos de personas con capacidad de ejercicio restringida. Esto se ha modificado a lo largo de los 10 libros del Código Civil. Entonces, cuando uno de los copropietarios está ausente y no ha dejado un representante, también puede ser un obstáculo para que se suscriba el 100% de la transferencia. Siguiente, por favor. Entonces, en el caso de los discapacitados sí se recurre pues a los apoyos de salvaguarda, ¿no? Otra cosa es que hablemos de los que se encuentran pues con otras restricciones, ¿no? Para poder firmar. Pero en el caso de los discapacitados, esta situación ya no es tal. Como les repito, estamos hablando de personas con capacidad de ejercicio restringida. Otra forma de partición extrajudicial se realiza por mutuo acuerdo de las partes, para lo cual se debe cumplir con algunos requisitos, ¿no? Que todos los copropietarios tengan la capacidad para contratar, que exista acuerdo unánime. Siguiente, por favor. Yo creo que le voy a pedir a Raider otra clase sobre
derecho de sucesiones, que ahí sí, muchas preguntas siempre. El siguiente, por favor, Raider. Y bueno, encontramos las excepciones a la partición convencional especial en el artículo 987 del Código Civil, ¿no? Si alguno de los copropietarios es una persona contemplada en el artículo 43 o 44 del Código Civil o ha sido declarada ausente, ¿no? La partición convencional se somete a la aprobación judicial, ¿no? Es lo que les estaba indicando, que siempre hay que recurrir a la vía judicial. Siguiente, por favor. Cuando existen estos obstáculos de poder llegar al 100% de acuerdo para poder resolver el tema de la propiedad, ¿no? Y disolver la copropiedad por medio de la partición, ¿no? Entonces, la copropiedad, como ya hemos dicho de manera reiterada, se define como el dominio de un bien que es tenido en común, ¿no? Por varios sujetos, ¿no? ¿Quiénes son titulares de cuotas ideales? En igual proporción. No siempre es en igual proporción, pero lo general es que si no se establece cuánto le toca a cada uno, es en igual proporción. Ojo, si no se establece, se entiende que es en cuotas equitativas, ¿ok? Siguiente, por favor. Bien, respecto al sujeto, entonces queda claro que puede ser cualquier persona natural o jurídica, y sobre el objeto de la propiedad viene una clasificación que espero que el tiempo me dé, no sé en qué número de diapositiva estoy, por favor, para saber cuánto tengo que correr. Sobre el objeto de la propiedad, pues la visión civil es suelo y edificaciones, y sobre la visión constitucional vamos a tratar la función social y las regulaciones legales. Siguiente, por favor, de acuerdo a lo que se ha establecido para la clase de hoy. Entonces, respecto a los bienes, tenemos diferentes tipos de conceptos, ¿no? Habíamos dicho que en la época del derecho romano se referían a los bienes como cosas, ¿no? Hoy en día estos tienen un sentido distinto, ¿no? El sentido genérico, que son todos aquellos objetos sobre los cuales puede recaer derechos subjetivos, ¿no? Objetos de derecho. El aspecto restringido se entiende aquellos que son susceptibles de aprehensión, ¿no? De poder retener, ¿no? Y el criterio económico jurídico, que es todo aquel que tiene un contenido valioso, beneficioso, favorable, útil, ¿no? Por lo que debe de protegerse y tutelarse jurídicamente. Siguiente, por favor. Siguiente. Right. Gracias. Bien, tenemos entonces dentro de los tipos de bienes, los bienes de carácter fungible, que son aquellos considerados en el tráfico jurídico en función de su número, medida o peso. Pueden ser susceptibles de sustitución por otros, ¿no? ¿Qué bien fungible tenemos? Pues si yo le doy a Walter 1.000 soles en billetes de 100, será lo mismo para él si le doy 5 en billetes de 200, ¿no? Finalmente, igual son 1.000 soles, ¿no? El dinero es el bien fungible por excelencia, ¿no? Puede ser reemplazado por cualquier tipo de moneda, pero finalmente el monto va a ser el mismo, ¿no? Sin embargo, los bienes no fungibles son los que no pueden ser sustituidos. Siguiente, por favor. Por ejemplo, si mi amiga tiene un cuadro en la pared, y yo sin querer conversando con ella me río y levanto una copa de vino y lanzo el vino y mancho el cuadro y se lo malogro, ¿no? De repente el cuadro perteneció a su tatarabuelo, de repente pasó de herencia en herencia y era un bien muy valioso para la familia y yo lo arruino, ¿no? Es un bien no fungible, es un bien que no va a poder recuperar, es un bien que de repente alguien lo puede pintar igual, de acuerdo a una foto que había por ahí, pero no va a tener el mismo valor sentimental que tenía ese cuadro que tenía en la pared. Es un bien no fungible. En alguna oportunidad tengo la suerte de que mi papá también es abogado, ¿no? Y tiene una biblioteca pues muy rica, ¿no? De libros antiguos. Y en algunos pues he encontrado dedicatorias de grandes juristas que ya no están incluso y le han puesto dedicatorias para mi alumno, tal, no sé qué, ¿no? Con cariño, etcétera. Si yo perdiera uno de esos libros, seguramente resentiría mucho, ¿no? La situación de mi papá, porque es un libro que tiene un valor mucho mayor al que pueda costar en cualquier librería,
¿no? Porque tiene un valor sentimental, ¿no? Tiene la dedicatoria de su profesor, ¿no? Que hoy en día es una eminencia o un reconocido jurista. Entonces, es un bien no fungible, ¿ok? No solamente hablamos de propiedad cuando hablamos de propiedad de casas, de construcciones, hablamos de propiedad también cuando hablamos de bienes muebles, ¿ok? Entonces hay bienes corpóreos y bienes incorpóreos, ¿no? En los bienes corpóreos, por ejemplo, aquellos que pueden ser percibidos por los sentidos, una casa, ¿no? Cuando hablamos de animales también tienen una regulación especial, pero también hay animales que pueden ser susceptibles de adquisición, ¿no es así? Los bienes incorpóreos, que son aquellos que se pueden percibir por la inteligencia, por los sentidos, por ejemplo, ¿no? El olfato de repente, ¿no? O pueden ser percibidos por otra manera que no sea directamente la de palpar, ¿no? Como por ejemplo las patentes, las concesiones de minas, los derechos de autor, ¿no? Bueno, hay ahora mucho más, ¿no? Que el know-how permite tener como bienes incorpóreos. Siguiente, por favor. El aprendizaje de tantas cosas que tenemos hoy en día, gracias a la IA también, ¿no? Bueno, dentro de los tipos de bienes que vamos a seguir nombrando en una clasificación muy rápida que les he traído, tenemos el clásico, pues, bienes muebles e inmuebles, ¿no? Que es el que sí se encuentra en nuestro Código Civil sumado como tal, como bienes muebles e inmuebles en nuestros artículos 885 y 886, y es la clasificación, pues, que nos lleva pues a tener justamente un registro de propiedad inmueble y un registro de bienes muebles también en la SUNAR, ¿no? En la SUNAR tenemos 4 grandes registros, que es el registro de personas naturales, el registro de personas jurídicas, el registro de la propiedad inmueble y el registro de bienes muebles, ¿no? Y hago esta acotación porque a veces mis alumnos me dicen, pero profesora, en el artículo 2108 del Código Civil habla de la clasificación de los registros de otra manera del Código Civil, ¿no? Porque en el libro de los registros públicos se denominan como 8 registros cuando en realidad son 4, ¿no? Porque, bueno, nuestro Código Civil es de 1984, pues no está adaptado a la realidad actual. Nuestros legisladores tienen otras muchas cosas que hacer, que se van a estar preocupando de actualizar nuestro Código Civil, pues, ¿no? Entonces, en el Código Civil se habla de registros, ¿no? Cuando se establecen algunos que pertenecen al registro de personas naturales, o sea, están subsumidos en el registro de personas naturales. No nos confundamos, ¿no? Hablan, no tengo el Código Civil a la mano, pero hablan del registro de personas naturales, el registro de sucesiones, ¿no? El registro de poderes, y hablan de otros registros. Sin embargo, estos están dentro del registro de personas naturales, ¿ya? No nos confundamos, que es el registro de personas naturales, el registro de personas jurídicas, el registro de propiedad inmueble y de bienes muebles. Y esta clasificación está acorde justamente a estos registros que tenemos. Por eso, los bienes muebles son los bienes que pueden trasladarse, ¿no? Sin destruirse, y los bienes inmuebles son los bienes que son inmóviles por naturaleza, están en determinado lugar. Siguiente, por favor. Y si se intentaran, pues, movilizar, se destruirían, ¿no? Perderían el sentido del que tienen para su uso. También estos bienes, pues, se clasifican por la naturaleza, como el suelo, las capas del subsuelo, por su incorporación, como las edificaciones y construcciones, por el destino que tienen, como las herramientas y objetos de uso exclusivo en el inmueble, por analogía, como las concesiones hipotecarias y traspasos. Siguiente, por favor. Por accesión, como las puertas, las ventanas, ¿no? Y otros bienes que al instalarse en un lugar pasan a ser parte del bien, ¿no? Acá tenemos que entender que hay que diferenciar las partes integrantes de las partes accesorias, ¿no? Por ejemplo, hay una pared, el ladrillo que integra la pared es parte integrante de la pared, ¿ok? Porque si yo quiero quitar el ladrillo que es parte de la pared, tendría que destruir la pared para poder sacar ese ladrillo. Por lo tanto, el ladrillo es una parte integrante del bien. No puedo sacarlo sin destruir el bien. ¿Se dan cuenta? Es integrante, ¿ok? Una parte accesoria podría ser de repente, qué sé yo, un sillón, ¿no? Un sillón que está en la sala, pero no es parte integrante del bien. Lo puedo retirar sin causar un desmedro, sin perjudicar, sin arruinar el mueble.
por representación, como la documentación o las escrituras que otorgan propiedad sobre el bien inmueble. Siguiente, por favor. Bien, entonces, clasificación de los frutos, ¿no? Aquí hablamos de lo que les comentaba hace un ratito sobre el usufructo, ¿no? Cuando nosotros disfrutamos de un bien, vamos a generar frutos, ¿no? Y estos frutos se clasifican en la doctrina en naturales, civiles e industriales, ¿no? Como, ya Rodrigo, después al final me aclaras tu consulta, porque bueno, yo estoy tratando de correr con los temas, pero me encantaría desmenuzar cada tema más, pero no es un curso propiamente de derecho real. Bien, Rodrigo, muy bien. Me encanta que participen. Bien, entonces estos frutos son naturales, civiles e industriales. Cuando hablamos de frutos naturales, aquellos que la misma naturaleza nos da, ¿no? Por ejemplo, afuera hay una mata con maracuyá, hay otra mata con, qué sé yo, paltas, ¿no? Entonces son frutos que la misma naturaleza me da. Frutos industriales. Retiro esa maracuyá, la proceso y la vuelvo frugo, ¿no? Ya hay una intervención del hombre, ya ese fruto no es natural, ya ese fruto ha sido convertido por el hombre en un frugo, por lo tanto se convierte en un fruto industrial. Y los civiles, ¿no? De lo que le hablé hace un momento, siguiente por favor, del arrendamiento, bueno, ese es un fruto civil, porque está generado por un contrato, ¿no? Está generado por un hecho contractual, ese es un fruto civil, ¿ok? Diferentes son los productos, ¿no? Los frutos no, no, no dejan de producirse, ¿no? Porque yo retiro algunos, no se extinguen al momento de generarse y utilizarse. Sin embargo, los productos son provechos que no se renuevan, ¿no? Los frutos sí se renuevan. Caso típico del producto, los minerales, ¿no? Nosotros entramos, conocemos mucha gente que trabaja en minas ahora, entramos a una mina, sacamos las piedras preciosas, sacan, bueno, ustedes saben que el oro no se encuentra como tal en la pared de la mina, ¿no? Es una piedra que tienen que, como una roca que a la hora que la trabajan, ¿no? Como mineral, recién sacan el oro, ¿no? Que viene ahí, dentro de esa piedra. Eso es lo que pasa con el producto, ¿no? Si siguen escarbando, 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 va a llegar un momento que ya no va a encontrar nada, ¿no? Por eso ahí hay mucha minería informal, ¿no? Porque siempre están buscando los minerales en diferentes zonas, ¿no es así? Son provechos no renovables. Siguiente, por favor. Distintos son los frutos, ¿no? Los frutos sí se pueden renovar. También tenemos como tipos de bienes los bienes públicos y los bienes privados, ¿no? Los bienes públicos son los bienes que pertenecen o están bajo la custodia o la administración del Estado. Por ejemplo, las calles, las plazas, los parques, las playas, ¿no? Y los bienes privados son los bienes de particulares que se pueden adquirir incluso por prescripción, ¿no? Los bienes públicos ya no, recuerden. Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos pues la imagen de algunos bienes públicos, como por ejemplo la plaza, ¿no? La playa, ¿no? Y algunos bienes privados, como de repente una universidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Justo estábamos tocando el tema de, ¿no? Los bienes de propiedad exclusiva y los bienes de propiedad común, ¿no? Para que de manera ilustrativa tengan más claro cómo es la propiedad exclusiva, pues aquí vemos alrededor unos edificios, ¿no? Que podríamos entender que son la propiedad exclusiva, ¿no? Si entramos a uno de los edificios, vamos a poder apreciar que hay departamentos, ¿no? Esos departamentos son de propiedad exclusiva, ¿no? Y la plazuela del centro, ¿no? Que la usan todos, el camino que está alrededor, ¿no? Por donde pueden transitar carros, supongo, los jardines, ¿no? La plazoleta, no sé qué hay ahí en esa parte naranja, imaginemos que hay pues un gimnasio y arriba una canchita, todo eso son bienes comunes, ¿no? Los propietarios, que son dueños de un porcentaje de acciones y derechos sobre esos bienes comunes, no pueden decir
que yo soy dueña solo del gimnasio, ¿no? O no pueden entrar al jardín porque también es mío. No, porque todos comparten alícuotas sobre esas zonas comunes. Siguiente, por favor. Bueno, y estábamos viendo también en la anterior diapositiva, no retrocedas, los atributos de la propiedad, ¿no? No, está bien, sigue nomás, gracias. Los atributos de la propiedad, que son el uso, el disfrute, la disposición y la reivindicación, pero vamos a empezar por el del uso, ¿no? Que ya habíamos más o menos explicado, que es el derecho real que permite usar, ¿no? Un bien, ¿no? Y además también te puede servir de ese bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Aquí tenemos el título cuarto del Código Civil que habla del uso y la habitación, ¿no? El régimen legal del derecho de uso se encuentra en el artículo 1026 y señala que existe el derecho de usar o de servirse de un bien no consumible, ¿no? Obviamente, porque si voy a utilizar un bien que se consume, pues lo extingo, ¿no? Y se rige por las disposiciones del título anterior del Código Civil en cuanto le sea aplicable, ¿no? Y ¿por qué consigno el derecho de habitación? Porque hay que hacer una diferencia, ¿no? Una diferenciación. Es distinto que yo use un bien, ¿no? A que yo pernocte en ese bien, duerma en ese bien todos los días, ¿no? Si voy a establecer un derecho de habitación, como está en el artículo 1027, estamos hablando de este derecho que recae sobre parte de la casa, ¿no? Pero sirve solamente de morada. O sea, no es que yo, ya me han dado una habitación, entonces voy a poner mi consultorio voy a poner mi consultorio dental o voy a hacer ahí servicio de manicures o voy a, no sé, ¿no? Pues poner unos masajes ahí. No. El derecho de habitación es exclusivo para servir de morada. Esa es la finalidad de la habitación, ¿no? Se estima constituido el derecho de habitación para descanso, para pernoctar, para descansar, para dormir, para morada. Esa es la finalidad del derecho de habitación. Siguiente, por favor. Recuerden que el uso y la habitación son derechos reales sobre bien ajeno. Si yo tengo una propiedad, no necesito constituir derecho de habitación sobre mi propiedad. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi propiedad, usarla como mejor me parezca. La habitación solamente se constituye sobre un bien de una tercera persona, ¿ok? A diferencia del uso, la habitación es un derecho real singular y se autoriza para ocupar determinada parte de la propiedad, ¿ok? El derecho de uso, sin embargo, te permite como individuo utilizar toda la propiedad de repente, ¿no? Tomando en cuenta, obviamente, la necesidad que tengas para ese uso. Siguiente, por favor. Bien, como veo que hay varias preguntas, estoy tratando de avanzar, ¿sí? Bien, de disfrute también hemos hablado ya sobre percibir los frutos. Siguiente, por favor. O hechos renovables, ¿ok? De la disposición, bueno, la doctrina, últimamente he escuchado muchísimos tratadistas que determinan que la propiedad no solo tiene estos 4 derechos reales, ¿no? Sino que se ha establecido en la doctrina que también existiría el derecho de gravar y el derecho de destruir, ¿no? Dicen que estos 4 atributos ya no son suficientes para hablar de los atributos de la propiedad, ¿no? Si bien siempre se ha señalado que es el uso, disfrute, disposición y enajenación, estos últimos 2 que les estoy diciendo que he escuchado de varios profesores de Derecho Civil, que siempre estoy escuchando nuevas vertientes, nuevas corrientes para, pues, cuando uno enseña tiene que saber cada día más, ¿no? Para estar al ritmo de nuestros alumnos. También están considerando, pues, estos derechos, ¿no? De grabar y de destruir. Pero ojo que otros, como creo yo, también, que en la disposición de enajenación están comprendidos estos de grabar y extinguir, ¿no? Porque cuando tú dices disponer, ¿a qué te refieres? A todo, ¿no? Si yo puedo disponer, puedo hacer lo que quiera con la propiedad, ¿no? Enajenación, o sea, yo puedo, si quiero demoler y volver a levantar, ¿no? Soy el propietario, ¿no? Pero ellos consideran que estos 2 deberían excluirse de la disposición de enajenación y tratarse como dos adicionales, ¿no?
Sí, pues por eso, o sea, Paula, como tú dices, yo también considero que en la disposición y enajenación debería estar englobado todo, ¿no? Pero bueno, habría que analizar bien estas, siempre yo no digo no a algo que no he analizado al 100%, ¿no? Entonces yo todavía lo sigo analizando, dicen, no, grabar esa parte, ¿no? Y destruir esa parte, es lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, habría que analizarlo un poquito más, porque para mí la disposición ya está abarcando todo, ¿no? Siguiente, por favor. Y la reivindicación, ¿no? La reivindicación, algunos lo tratan muy someramente, pero yo creo que es muy importante la reivindicación, porque si yo salgo a la esquina y me arranchan un celular, obvio que lo voy a corretear y seguro me voy a lanzar encima del que me ha robado, porque ese es mi intención de recuperar lo que yo tengo, ¿no? Lo que es mío, mi celular es mío, ¿por qué me lo van a quitar? ¿No? Eso es reivindicar, de pedir, recuperar, retener o poder reclamar lo que es tuyo, ¿no? Tenerlo para uno mismo y reclamarlo. Eso es la reivindicación, poder hacer tuyo lo que te están quitando, ¿no? Reivindicarlo. Siguiente, por favor. Entonces, el derecho a reivindicar te permite eso, ¿no? Hacer el reclamo de lo que es tuyo, pedir que te devuelvan lo que te pertenece, ¿no? Como tal. Y por ello también he consignado aquí un poquito de presunciones legales, porque creo que es importante saber las presunciones legales, porque mucha gente que dice, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué si la casa está llena de muebles, por qué me quitan todo ahora? ¿No? Porque se presume que la suerte del principal lo siguen los accesorios, ¿no? Entonces hay presunciones legales que conocer. En el derecho, las presunciones son un reconocimiento legal, ¿no? De un determinado acto o hecho, mientras que no se demuestre lo contrario. Entonces hay presunciones que hay que conocer, ¿no? Hay algunas que son juris tantum, otras que son juris de jure, ¿no? Es decir, algunas son relativas, otras se toman como tal, como ciertas, ¿no? Y esto quiere decir que un acontecimiento se entiende probado por la existencia de presupuestos. Para ello, ¿no? Para anular la presunción es necesario presentar pruebas en su contra que permitan sostener otra verdad diferente a la presumida, ¿no? Hemos hablado del iufruendi, abutendi, ¿no? El derecho de usar, de disfrutar, de enajenar, ¿no? Pero ahora estamos hablando de las presunciones porque hay cosas que se pueden tener por ciertas. Siguiente, por favor. Vamos a tocarlas así bien rapidito antes que nos gane la hora. Entonces se denomina presunción en el derecho a una ficción legal a través de la cual se establece que un hecho se entiende por probado y la mayoría de las presunciones admiten prueba en contrario, ¿no? Juris tantum, ¿no? Es decir, que son relativas, y otras presunciones son absolutas, por eso son jure de jure, ¿no? La presunción requiere de la cosa en sí, ¿no? Es el corpus, y de la intención de la persona de comportarse como su dueño, o sea, el animus domini, ¿no? Lo que se conoce como el animus domini. Se trata, en definitiva, de un hecho con efecto jurídico que es protegido por la ley para que el poseedor no esté obligado de probar su título posesorio cada vez que algún individuo pretenda interrumpir dicha posesión. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, el poseedor es reputado propietario mientras no se pruebe lo contrario. Claro, si alguien llega y me encuentra en una propiedad, presume que es mía, ¿no? Esta presunción no se puede oponer al poseedor inmediato del poseedor mediato, ¿no? Tampoco puede oponerse al propietario con el derecho inscrito. ¿A qué se refiere? Esta presunción no cabe para lo que es un inquilino, por ejemplo, ¿no? El inquilino tiene un contrato de arrendamiento, ¿ok? Se presume la buena fe del poseedor, salvo prueba en contrario. La presunción a que se refiere este artículo no favorece al poseedor del bien inscrito a nombre de otra persona, ¿no? Es decir, si yo entro en una propiedad que está inscrita a nombre de William Astuguamán, yo no puedo decir que no sabía que era de William, porque su titularidad está inscrita en el registro. Entonces yo no estoy actuando de buena fe, porque si está publicado en el registro que él es dueño, yo no puedo aplicar la presunción de buena fe. Yo podría aplicar la presunción de buena fe ¿en qué caso? Que, por ejemplo, William está inscrito como propietario único,
y él se inscribió en base a una sucesión intestada. Y él dijo que era único heredero porque era el único hijo, ¿no? Como a veces hay algunas personas de, lamentablemente, bajos principios que se dicen únicos herederos cuando saben que tienen hermanos, ¿no? Que también pueden heredar. Entonces, en este caso, yo puedo presumir que William sí es el único heredero. Y sin embargo, por ahí hay otros herederos que están haciendo su petición de herencia y William sabe que está haciendo su petición de herencia, pero él me vende a mí. Yo presumo ahí sí de buena fe, porque yo he consultado el registro y lo he visto como único propietario. Entonces, ahí sí se aplica la presunción de buena fe, porque yo estoy confiando en lo que en el registro está, ¿no? Que él es el único heredero. Yo no puedo saber que hay más herederos, no tengo forma de saber, no conozco, ¿ok? Ahí sí hay buena fe. Siguiente, por favor. Ojo que la presunción de buena fe siempre se aplica cuando uno adquiere a título oneroso. Es una de las condiciones que se requiere, que yo adquiera a título oneroso, es decir, que yo haya pagado para adquirir. Ahí eso es uno de los requisitos de la aplicación de la buena fe. Presunción de posesión de accesorios y presunción de posesión de muebles. La posesión de un bien hace presumir la posesión de sus accesorios, es lo que hace un momento les decía, ¿no? Si yo estoy en una propiedad, se entiende que todos los bienes muebles que están dentro, el televisor, el sofá, ¿no? Qué sé yo, la olla arrocera, lo que sea, son míos, ¿no? Todo lo que está dentro del bien inmueble que estoy usando también me pertenece, ¿no? La posesión, si el poseedor, si el poseedor actual prueba haber poseído anteriormente, se presume que poseyó en el tiempo intermedio, salvo prueba de contrario. Bueno, esto quiere decir que si yo acredito que poseía en enero y que poseo en diciembre, no tengo que acreditar los otros 10 meses, ¿no? Porque se presume que si he poseído al inicio y sigo poseyendo al final del año, se presume que he poseído todo el año, ¿ok? Por eso habla del tiempo intermedio, ¿ok? Se presume esa posesión. Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo se extingue la posesión? Hay varias formas de extinguir la posesión, ¿no? Una por la tradictio. ¿Qué es la tradictio? La tradictio es la entrega del bien, ¿no? A eso se le llama tradición, a la entrega del bien, ¿ok? Si yo tengo una moto y se lo entrego a otro, pues estoy extinguiendo la posesión, ¿no? Se lo doy a otra persona, se extingue, ¿ok? El abandono. Muchas cosas se han abandonado en la época de la pandemia, ¿no? Ustedes habrán visto cuántas noticias han habido sobre esto, de propiedades que han caído en abandono, porque hay gente que ha fallecido sin tener familiares cercanos y sin saber que había fallecido, han quedado en abandono, ¿no? Entonces han perdido la posesión del bien. La ejecución de una resolución judicial también, ¿no? Justo lo que les decía hace un momento, de esta vía que se ha generado, la vía expresa del sur, ¿no? Sin ánimo de hacerle propaganda a nadie, pero es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo clásico de haber ejecutado una resolución donde se pierde la posesión, ¿no? Luego, la destrucción total o pérdida del bien, ¿no? Claro, justo ayer me comentaba alguien que había habido un huaico, ¿no? En la zona de Chosica. Imaginemos que ese huaico destruye algún bien, ¿no? Y el poseedor, pues ustedes saben que hay poseedores que ponen sus esteritas, ¿no? Cositas de madera, bueno, puede haber perdido la posesión, ¿no? Si ese huaico ha destruido esa parte donde vive, puede haberse extinguido la posesión, ¿no? Entonces, por la destrucción total o parcial, también podría extinguirse esa posesión, ¿no? Y estas formas de extinción se encuentran como causales en el artículo 922 del Código Civil. Siguiente, por favor, ¿no? Siguiente. Gracias. ¿Cuál es la forma de extinguir la propiedad? Bueno, así como la posesión se extingue, la propiedad también puede tener un fin, ¿no? Puede suceder que se adquiera el bien por otra persona, la venta, ¿no? La venta también puede extinguir la propiedad, ¿no? El caso de los 3 ABC que le vendieron a Y, ¿no? Que vimos hace un momento, es una forma de extinguir la
propiedad, ¿no? Por la venta, por la transferencia de un bien, ¿no? Luego, la destrucción o pérdida total del bien. Bueno, ese huaico también puede pasar por encima de una propiedad, no solamente posesión, un predio inscrito, ¿no? Y también puede originar la pérdida del bien. Ya estoy hablando como Bad Bunny, original. Ya, entonces, la expropiación es otra forma de extinguir la propiedad, ¿no es así? En el caso de la expropiación, bueno, yo he sido testigo cuando estaba de jefe de Callao que por esto de la línea amarilla y eh, estos cambios que se hicieron, te voy a explicar, Yasira, estos cambios que se hicieron para ampliar el aeropuerto, por ejemplo, bien, yo recuerdo que venía gente llorando a la oficina, ¿no? Porque lamentablemente nosotros registramos, pero no somos parte del trabajo de campo. Nosotros no hacemos trabajo de campo. Nosotros recibimos los documentos y calificamos. Esa es nuestra función, calificar los títulos. Pero no vamos al lugar, ¿no? No, no puede. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado fue muy astuto cuando hizo esto de la expropiación, y les cuento rápido. El Estado mandó primero hacer su trabajo de campo. ¿Qué hacían? Como un censo, ¿no? Tum, tum, señor, ¿quién vive aquí? Ah, vive Walter Espinosa. Ah, ok. ¿Y usted cómo es que vive aquí? Porque estoy buscando a su papá, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que mi papá vive en otro lado y me ha dejado aquí, que no sé qué. Ah, ya, ok. Iban, tum, tum. ¿Quién vive aquí? ¿No? Hace un ratito participó, a ver, vamos a usar otro nombre para no tenerlo de punto, Walter. Tomás Valdés, ¿no? ¿Quién vive aquí? Tomás Valdés, ok. Pero yo veo que usted ha puesto una bodeguita. Sí, he puesto una bodeguita porque mi primo me ha dejado este lotecito para que yo haga acá mi bodega, mi negocio, que no sé qué. Entonces, hicieron un trabajo inteligente de campo primero, ¿no? Y vieron quién vivía en cada lugar. ¿Por qué? ¿No? Y yo digo que fueron inteligentes porque al hacer esto, ¿qué pasó? Cuando ellos otorgaron o adjudicaron estos bienes, habían cláusulas expresas que decían no puede subarrendar, no puede usarse para negocio, tiene que usarla de manera personal, no puede ser cedido a terceros. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando resolvieron quitarles la propiedad, hicieron este trabajo de campo y les quitaron la propiedad sin necesidad de pagar justiprecio. ¿Por qué? Simplemente por no haber cumplido con las cláusulas del contrato. Y revirtieron la propiedad a favor del Estado. Reversión de propiedad por incumplimiento de cláusulas del contrato. ¿A quiénes le pagaron el justiprecio al hacer la expropiación? Solamente a los que sí cumplieron con las cláusulas, sí vivían ahí, no pusieron comercio, y a ellos sí se les pagó el justiprecio para expropiar. ¿Se dan cuenta? Me pareció que fue un trabajo inteligente, ¿no? Si no, hubieran tenido que soltar más dinero a todo el mundo, ¿no? Bueno, y la última, el abandono del bien, ¿no? Por 20 años. Esa es la otra forma de extinguir la propiedad. Siguiente, por favor. No sé cuántas diapositivas faltan, por favor. Siguiente. Bien, la propiedad entonces brinda un beneficio individual, ¿no? Sin afectar a la sociedad. También tiene restricciones de zonificación, ¿no? Por ejemplo, si zona industrial, si zona de vivienda, si zona comercial, hay normas urbanas que seguir. Hoy en día hay un plan, ¿no? Hay un plan de una planificación, ¿no? Para el crecimiento de las urbes. Ya no es que acá puede haber un estadio y al costado del cementerio, no, ahora hay un ordenamiento que rige el crecimiento de las urbes. Siguiente, por favor. Y bueno, encontramos también en nuestro Código Civil el derecho de propiedad, tanto de particulares como del Estado. El Código Civil se aplica supletoriamente al tratamiento legal de los bienes estatales, ¿no? Tenemos para ello la SBN, que es la Superintendencia de Bienes Nacionales, y son prerrogativas del propietario usar, disponer, disfrutar y reivindicar el bien, ¿no? No es un derecho absoluto, se encuentra limitado por el interés social. Se extiende también al subsuelo, al suelo, al sobresuelo, ¿no? Hoy en día, si ustedes buscan resoluciones del Tribunal Registral, van a encontrar venta de aires sobre aires,
¿no? Para quienes todavía no han decidido el tema de su título de abogado, hay un montón de investigaciones sobre ello. Y bueno, siguiente, por favor. Ya nuestro derecho pues está evolucionando bastante, ¿no? Hay muchos temas para sus tesis. El saneamiento consiste entonces en un proceso legal, técnico, que pone en valor, ¿no?, inmueble a partir de poner en orden su titulación y habitabilidad, efectuando una determinación física del área y de las condiciones físicas del inmueble, ¿no? No es solamente poseer, también hay que sanear, ¿no? Y que esta determinación jurídica del inmueble sobre la documentación sustentatoria tengan equidad, ¿no? Tiene que haber una confrontación de lo que es físico con lo que está inscrito, ¿no? Tiene que haber una adecuación. Siguiente, por favor. Y ese es el saneamiento físico legal, ¿no? Incluso también hay rectificación de áreas, de linderos, ¿no? Tienen que ver cómo están inscritas las propiedades que o están asesorando o son de ustedes, pero hay que ver los antecedentes registrales siempre, ¿no? La razón fundamental por la cual se explica la importancia del registro de un predio, pues como ya les había dicho, es la seguridad jurídica, ya que es uno de los objetivos del saneamiento físico legal, brindar seguridad jurídica al propietario ante terceros, ¿no? Y también incrementa el valor económico del bien, ¿no? Si ustedes han de repente visto algo de venta de bienes en algún momento, lo primero que hacemos es hacer la búsqueda en registros, si es el titular el que está vendiendo, si está inscrito como tal, ¿no? A veces incluso venden propiedades construidas y solamente aparece como terreno todavía, ¿no? En cuyo caso el valor siempre es menos, ¿no? Cuando no está saneado. Siguiente, por favor. Entonces, un predio inscrito siempre va a tener preferencia sobre un predio que no esté inscrito, ¿no? Siempre va a tener un mayor valor. La Constitución también reconoce la inviolabilidad del derecho de propiedad, pero obviamente, pues, nosotros ya sabemos que también existe estos temas de la expropiación, ¿no? Como habíamos visto hace un momento. Los bienes de dominio público pueden ser concesionados también a particulares, ¿no? Hay que apoyar también el desarrollo agrario, garantizando el derecho de la propiedad sobre la tierra, como les había dicho, siempre buscando la explotación del bien. Siguiente, por favor. Quiero que queden minutos para sus preguntas. Bien, ¿cuáles son los beneficios del saneamiento físico legal? Pues tener la titularidad del dominio, ¿no? Hay que, al tener la titularidad del dominio, evidentemente va a generar una seguridad para quien quiera adquirir la propiedad. A su vez, como les había dicho hace un momento, permite, ¿no?, la sucesión del bien, permite darlo en garantía al bien, ¿no? Un bien que esté inscrito simplemente va a generar mayor credibilidad para las entidades del sistema financiero para poder darlo en garantía, obtener un préstamo, ¿no? Hoy en día tenemos el título de crédito hipotecario negociable, ¿no?, que es el TCN, si no lo conocen, es un tipo de hipoteca también negociable, ¿no? El tener una propiedad inscrita, pues te permite recurrir incluso al TCN, aumenta el valor de los bienes inmuebles también, como ya obviamente es evidente, cuando un bien está inscrito el valor es mayor. Si te transfieren posesión, pues no tienes seguridad de nada, ¿no? Puede ser. Ha pasado mucho que compran un bien en posesión, pagan, y cuando regresan a los 2, 3 meses, porque obviamente no van a estar en esa zona siempre, porque quieren poner una casa de campo, de playa, qué sé yo, ya no los dejan pasar, ¿no? Con palos y piedras los reciben los pobladores y ya no los dejan pasar, no los dejan llegar a su propiedad. Y hay ese tipo de negocios, lamentablemente en el Perú, que compras un bien que está solo en posesión y después cuando quieres pisar de nuevo esa tierra ya no te dejan ni acercarte, ¿no? Bien, entonces es importante, ¿no?, porque facilita también las transferencias de los bienes, incentiva la inversión de los bienes inmuebles y facilita también, como les decía, las garantías, ¿no?, que se dan sobre los bienes inmuebles. Recordemos que, aprovecho de decirlo, que la prenda fue derogada hace mucho tiempo. En esta oportunidad, armando mi material, actualizando mi material, he visto mucha publicidad sobre la prenda incluida en estos videos. Y bueno, yo les recuerdo, ¿no?, que la prenda ha sido derogada y ha sido reemplazada por las garantías mobiliarias. Así que cuando vean la palabra prenda en alguno de los videos que ustedes utilizan para repasar, estudiar o reforzar sus temas, consideren que es un video muy antiguo. Siguiente, por favor. Así es, Rodrigo, muy bien. La garantía mobiliaria. Sí, sino que yo siempre le digo eso a mis alumnos para que no vayan a ver
cosas que están desfasadas, ¿no? Si van a recurrir al Internet, vean cosas actualizadas, ¿no? Bueno, dentro de los límites al derecho de la propiedad, pues está la improcedencia de la prohibición de enajenar o grabar. A veces en los contratos ponen la prohibición de enajenar, que no está permitido por la ley, el artículo 882 lo establece, no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar. Siguiente, por favor. Dentro de los límites al derecho de la propiedad, pues siempre vamos a encontrar que toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia, como les había indicado hace un momento, ¿no? Y que este se encuentra en el artículo 70, ¿no? Pero aquí lo que yo quiero acotar, porque seguramente ya conocen bien la Constitución, ¿no? Es que estos límites se encuentran en la armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley, ¿no? Tenemos que mantener, si bien es cierto, una propiedad, pues a nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, ¿no? Declarada por la ley y previo pago en efectivo de indemnización justa y preciada que incluya compensación por el eventual perjuicio y hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. Recuerden lo que les expliqué, el caso de la vía, que dicen que ya desde el antecedente registral estaba como vía, por lo tanto no cabía indemnización, y el otro caso del aeropuerto que les cuento, que revisaron primero quién estaba en la propiedad y en base al incumplimiento de las cláusulas contractuales no se indemnizó a esos propietarios. ¿Se dan cuenta que hay formas de sacarle la vuelta a la norma? Por eso ustedes, como estudiantes del derecho, pues tienen que tener en cuenta esas limitaciones, siempre viendo pues los antecedentes del caso, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, acá también encontramos dentro de las restricciones, bueno, el artículo 70, ¿no? Y acá, bueno, esta gráfica que dice, me están expropiando para hacer una vía, el Estado me indemnizará, ¿no? Es lo que les estaba diciendo, ¿no? En el caso de la expropiación, las restricciones legales únicamente no las encontramos en el Código Civil porque es posible hallar este tipo de restricciones dentro de otras leyes, ¿no? O normas municipales como hemos visto en la casuística. Siguiente, por favor. El caso de las playas, por ejemplo, hay gente que a veces viene del extranjero y quiere comprar muy cerca al mar, ¿no? Tenemos restricciones sobre los metros cerca al nivel del mar, ¿no? Los límites al derecho de propiedad también hay limitaciones convencionales, ¿no? Aparte de las legales, ¿no? Tenemos las que restringen el derecho de propiedad, como las que nacen de pactos de los individuos, ¿no? O las limitaciones de carácter convencional por acuerdo de las partes, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, para terminar, quiero señalar que la propiedad no es absoluta, ¿no? Tiene dimensiones sociales y está protegido y regulado por la ley. Pero es importante que visiten siempre que ustedes quieran asesorar, para los que son asesores legales, la página de la SUNAR, ¿no? www.sunar.gov.pe, y no es porque trabajé ahí, pero es la casa del jabonero, que no cae resbala de todas maneras. Van a encontrar ahí pues muchísima publicidad que nosotros brindamos ahora de manera virtual, digo nosotros porque soy parte del registro, y si bien no me han contratado porque la institución me manda, pero yo como persona académica siempre les digo recurran a la página de la SUNAR porque hay varios tutoriales donde pueden aprender y ver cómo se hacen los trámites, porque todo lo que es derecho de propiedad pues recae siempre en el registro, ¿no? Varios de los, por no decir todos los actos que hemos mencionado, como la servidumbre, superficie, la habitación, todos ellos se inscriben en el registro, las garantías se inscriben en el registro. Entonces tienen que conocer la página de la SUNAR, ¿sí? Bueno, quedo atenta a sus preguntas. Sé que he llegado a la hora, pero es que me refiero al término de la hora, pero quiero considerar la falla técnica para poder atender las consultas, por favor. Muchas gracias, doctora, y a cada uno de nuestros participantes. Muy buena disertación. Ha podido haber un huracán dentro del Zoom, pero ha estado la doctora ahí pendiente con ustedes y la cual estamos muy agradecidos, doctora, muy amable por aceptar nuestra invitación. A cada uno de nuestros participantes también que han estado interactuando con la doctora durante estas 2 horas de clase. Doctora, antes de dar pase al audio de nuestros participantes que están con cámaras activas, nuevamente muchas gracias, doctores. Doctora,
Este diplomado es en Derecho Inmobiliario, Registral y Notarial. Cada uno de los temas ciertamente es amplio, el derecho inmobiliario, derecho registral y derecho notarial, que se podría hacer hasta 4 diplomados referentes a estos temas. Doctora, nosotros tenemos, es concatenado, cada uno es un módulo, correcto, en derecho inmobiliario, registral y notarial. Doctora, ¿por qué inscribirme en este diplomado? Además, usted siendo especialista en la materia, está la doctora Kelly Tahuada, el doctor Alexander Rioja, la doctora Soledad, el doctor Forni Namanco, el doctor Carlos Yamamoto, que, bueno, son especialistas en la materia. Doctora, ¿es recomendable llevar ese diplomado? Gracias. Claro que sí, bueno, conozco a varios de los nombrados que son académicos de gran trayectoria. Si bien es cierto, respeto mucho a muchos de los académicos que salen en otros cursos, que siempre casi son los mismos que aparecen en los diplomados. Otros que estamos en aulas, a veces no tenemos la oportunidad de dictar estos cursos porque el tiempo que tenemos en aulas nos resta, ¿no? Estas oportunidades de dictar los diplomados de especialización, porque estamos copados en aulas, ¿no? Pero aprovechen pues que este diplomado está siendo integrado por gente con bastante experiencia, ¿no? En mi caso tengo 27 años de registrador público y como ustedes ven, pues he trabajado en todos los registros, gracias a Dios, he tenido esta oportunidad y no todos nos gusta enseñar, ¿no? No todos los que estamos en la carrera nos gusta enseñar, ¿no? Pero habemos algunos que sí queremos compartir, ¿no? El conocimiento que tenemos y las experiencias para que ustedes pues se sirvan de algo de nosotros, ¿no? Para que cuando quieran ejercer pues se acuerden un poquito de las enseñanzas que nosotros les traemos. Y estos diplomados pues ayudan a eso, ¿no? A que ustedes tengan un expertise que de repente no por los años lo tiene, pero sí porque van escuchando a los más antiguos. Muchas gracias, doctora. Los de experiencia, netamente, doctora. Muchísimas gracias. Estimados colegas, si aún no te has matriculado, ¿qué esperas? La inversión es de 150 soles, nada más. Igual puedes iniciar con 50 y en marzo los 100 soles restantes. Es decir, que estás invitado a nuestro diplomado. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Doctor Camilo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Gracias, Torrido. Buenas noches. Doctora, un gusto, un placer saludarla y escuchar sus gratas ponencias, doctora. Doctora, mi pregunta va relacionada a la copropiedad. Es sencilla, ¿no? Usted ha indicado de que se puede disponer el 100% de sus derechos de copropiedad. Los criterios en los departamentos a veces varían. Entonces, mi pregunta está relacionada en el sentido, ¿qué es lo correcto? Cuando una viuda, digamos, que tiene 2 o 3 hijos, cuando hace la transferencia de sus derechos de copropiedad, ¿cómo debe denominarlo? ¿Transfiero el 100% de derechos de copropiedad o poner, por ejemplo, el 62.5% de estos derechos? ¿Y qué requisitos debe tener esta persona adulta mayor para hacer este acto jurídico? Gracias, doctora, por su respuesta. Muchas gracias, Camilo. Nosotros tenemos en el reglamento de inscripciones de predios artículos ya preestablecidos sobre cómo se debe de consignar en la escritura pública, ¿no? Y bueno, esto fue un motivo de observación reiterado de las primeras veces que comenzaron a enviar sobre las ventas de porcentaje de acciones y derechos, porque consignaban las acciones y derechos respecto a ellos, ¿no? Y lo que tienes que poner es el porcentaje de acciones y derechos respecto a la totalidad del bien. Eso es lo que tienes que consignar en la escritura pública. ¿Qué porcentaje tiene respecto a la totalidad del bien? Y si tiene varias propiedades, lo ideal sería que le recomiendes, ¿no? Mejor distribuir de una vez las propiedades, ¿no? Si tiene 2 hijos, si tiene 2 propiedades, pues de una vez que le designe a cada uno una propiedad, para evitar este tema de la copropiedad y la partición, que además en muchos casos genera un gasto innecesario, ¿no? Pudiendo solucionarlo desde un inicio al momento de adjudicar por anticipo de herencia las propiedades que tienes para suceder. Muy bien, muchas gracias, doctora. Adelante, Jefferson, una pregunta. Gracias. Bien, muy buenas noches, doctora. Gracias por una excelente disertación. Y en cuanto a mi pregunta, va justo sobre el tema de la expropiación. ¿Podría haber indemnización en caso, por ejemplo, que estas personas solo tengan posesión del bien y no tengan, en este caso, la propiedad? ¿O cómo sucede en esos casos? Muchas gracias. Bueno, hay casos sui generis, ¿no? Tendría que evaluar la persona que está haciendo el análisis del caso, ¿no?
cómo adquirieron la propiedad, porque a veces son poseedores que tienen contratos de compraventa no imperfectos, tienen documentos imperfectos por los que han adquirido la propiedad, pero no han logrado inscribir y por eso quedaron como poseedores. Entonces, la expropiación es todo un estudio, muchas veces demora meses o años, ¿no? Porque surgen estos temas como el que tú estás planteando, ¿no? No siempre el poseedor es una persona indocumentada, me refiero, no tiene un documento que lo respalde. No siempre un poseedor es alguien que invade, ¿no? Un poseedor también puede ser alguien que tiene la propiedad, como este señor que vivía 40 años, ¿no? Y que nunca conoció otro lugar donde vivir. Pero puede ser otra persona que, por ejemplo, era de la abuelita la casa y la abuelita nunca dejó testamento, no hicieron la sucesión por falta de dinero y han seguido viviendo ahí, ¿no? Pero de repente haciendo una sucesión intestada podrían regularizar su situación. Entonces, cada caso es distinto. Cada caso es distinto. Muchas gracias, doctora. Tenemos muchos de nuestros participantes, doctora, justo por los mensajes que nos dicen, por ejemplo, Sara Castro, gracias, doctora. Ojeda, bien didáctica la exposición, excelente, doctora. Samuel, excelente disertación, doctora. User, muy buena clase, bastante entendida. A Juan, gracias, doctora, el curso está bastante claro y ejemplificado, maravillosa ponencia. Algunos de nuestros participantes, muchas gracias, estimados colegas, ahí le estoy leyendo los mensajes de ustedes para la doctora. También yo quería recordar, Heider, que voy a exponer en 2 fechas más, para que estén atentos a las fechas de exposición. Si quedan preguntas pendientes, me entiendo por la hora, pueden hacerlas la siguiente clase también. Sí, van a haber 2 clases. Sí, justo lo bueno de nuestro diplomado, justo la doctora Sara le mencionaba cuando la convoqué, no es por una clase, invitamos a un docente, buscamos 2 o 3 clases, quisiéramos casi todas las clases, ciertamente, pero cada uno de nuestros docentes también vienen a dictar y pues se siente muy cómodo. Por eso también la doctora, estamos muy felices que primera vez en la institución confíe en Uriápolis y ahí está nuestro público con cámaras activas. Adelante, Stephanie. Stephanie, ¿puedes activar tu audio? Bienvenida. Sí, buenas noches, doctora, buenas noches a todos. Mi consulta era la siguiente. Cuando un propietario deja solamente textualmente a sus hijos, ¿se puede independizar la casa, pero solamente por espacios? Es decir, una casa de 5 pisos y el papá le deja 2 cuartos a un hijo, 3 cuartos al otro, 4 cuartos. ¿Es posible independizarlo o cuál es el proceso que deberían hacer los hijos? Gracias. Gracias, Stephanie. Qué linda tu pregunta. Todavía encuentro gente inocente. Porque no se puede independizar así. Justo uno de mis ejemplos fue ese, ¿no? Para independizar un bien, primero tienes que individualizar el bien. ¿Cómo individualizas un bien? Haciendo esto, ¿no? La independización. Cuando tú individualizas un bien, generas una partida para ese bien. Así como tú tienes un DNI, cada propiedad tiene una partida donde se inscribe. Y no puedes individualizar pues la cocina de la sala, o sea, eso no se puede hacer. Por piso sí. Tú dices que tienes 5 pisos, por piso sí, pero no por habitaciones. Porque existe un reglamento nacional de construcciones, donde hay parámetros de metrajes y de medidas. Muy bien, doctora. No se preocupe, doctora. ¿Sí? ¿Está todo bien, doctora? Listo. Sí, sí. Ok, doctora. Muy bien, muchas gracias. Estimado Omar, un polo, por favor, ¿ya? Estimado Luis, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Estimado Luis, adelante. Bienvenido. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Luis. Un momentito, espera que la doctora va a tomar agüita. Espera, estimado Luis.
mientras la doctora se está recuperando. Gracias, estimados colegas. Estamos sábado y estamos dictando, pero ustedes ya saben, nosotros dictamos de lunes a domingo, así que ya vamos a estar invitándola más seguida a la doctora, claro, a su tiempo de la doctora, para que siga con más capacitaciones. Adelante, Luis, por favor. Doctora, felicitarle por su brillante exposición. Bueno, ha sido una excelente clase. Doctora, bajo su experiencia, ¿qué faltaría implementar básicamente en las leyes inmobiliarias? ¿Qué vacíos legales usted encuentra? ¿Qué es lo que falta implementar para este 2026, ¿no? Gracias por su respuesta. Gracias, Luis. Uy, es una pregunta tan amplia, tantas cosas que me vienen a la mente, que de verdad que me gustaría ser congresista para sentarme a corregir todo el Código Civil. Para nosotros que analizamos el código cada ratito, y somos estudiosos del derecho permanentemente, hay muchas cosas que discutir sobre nuestra normativa inmobiliaria, ¿no? Pero una de tantas, y que es materia de tesis incluso, muchas veces, como soy asesora de tesis también, lo he visto muchas veces trabajado, es el que la compraventa tenga la obligatoriedad de su inscripción. Porque se da mucha estafa en esto, ¿no? Hay gente que vende a 2, 3 a la vez y mucha gente se confía y dice, ya después lo inscribo, ¿no? Después voy al notario, a veces ni saben que tienen que ir a la notaría, creen que con el contrato privado es suficiente. Ah, pero ya legalicé la firma, dicen, ¿no? Y se ve una amplia casuística de, por ejemplo, a Stephanie le vendo con contrato privado, ¿no? Ella va y me hace legalizar la firma. Walter me dice, no, yo quiero una minuta, y tú me dices, doctora, yo prefiero primero hacer el bloqueo de la partida antes de que le dé todo el dinero. O sea, cada persona reacciona diferente ante una adquisición. Y me duele decirlo, pero hay mucha inocencia todavía en nuestro país, ¿no? Habiendo tanta estafa, se confían. He visto casos de que no, pero era mi vecino, me dijo que estaba todo bien y yo le pagué, ¿no? Miren que yo tenía un caso y bueno, me extendería un montón porque soy de contar muchos casos, pero era su vecina y le dio las 3 primeras páginas de la partida y en la 4ª estaba la hipoteca. Y le vendió entregándole esa partida registral, diciéndole esa copia literal, diciéndole, aquí está la copia literal de mi propiedad, está todo bien. Su vecina, que tenían 40 años de vecinos. Y después me dice a mí, pero mira, es la misma partida, pero ahora hay una hipoteca. Y la hipoteca ya estaba cuando la compró, pero la vecina no le dio la página 4. Y yo le digo, no es que recién he escrito la hipoteca. Como son gente que no sabe de leyes, no es que recién ha escrito la hipoteca, era la suegra de un primo mío que me fueron a preguntar qué había pasado, no entendían. Es que tu vecina te ocultó la página 4. Miren hasta dónde llega la maldad. Entonces, bueno, todas estas tesis que yo he visto que se ha trabajado versan sobre eso, ¿no? Es una de las cosas que dicen que las compraventas deberían inscribirse sí o sí. Mucha gente la tiene guardada todavía. Son uno de los cambios que yo creo que sí se debería hacer.